Buenas, ¿cómo están? Nosotras vamos a hablar sobre las amputaciones y las prótesis del pie. Como introducción, en sí las causas de una amputación pueden ser múltiples y en ocasiones puede llevar a la resección total de la extremidad. Algunas pueden ser malformaciones congénitas, traumatismos, trastornos o procesos vasculares, infecciones, neoplasias, alteraciones biomecánicas que impiden la deambulación normal e indolora del paciente. Las amputaciones del antepié son las más frecuentes y se dan por dos causas principales. Por procesos vasculares arteríticos en primer lugar, que se dan en pacientes diabéticos, y en segundo lugar, traumatismos graves que se dan en ambientes laborales, generalmente de índole industrial, y el mecanismo de lesiones en el aplastamiento del antepié. Antes de realizar una amputación, los profesionales deben tener en cuenta, en primer lugar, un examen circulatorio donde se evalúa el estado circulatorio que está indicado para los pacientes que tienen problemas vasculares, para saber el nivel de amputación más idóneo. Y en segundo lugar, es muy importante pensar en la prótesis que tendrá que utilizar el paciente, porque muchas veces se realiza la amputación sin pensar en qué prótesis es la más adecuada, y siempre es mejor una buena prótesis que una amputación económica. Bien, antes de comenzar con lo que sería la clasificación de las amputaciones del pie, les quiero hablar sobre la biomecánica del pie. La parte anatómica ya la sabemos. Lo que queremos recalcar es que el pie funciona como un importante captor postural y es uno de los más importantes del cuerpo, puesto que la planta del pie contiene gran cantidad de receptores propioceptivos, que estos receptores propioceptivos llevan información y determinan la posición en el espacio del cuerpo, llevando la información a todo el organismo mediante el sistema nervioso y brindando así estabilidad y el equilibrio al cuerpo. Es muy importante, el pie es muy importante para la estática del cuerpo. Cuando se realiza una amputación, este equilibrio que genera el pie se rompe, por así decirlo. Y el desequilibrio va a ser mayor cuanto más importante sea biomecánicamente el segmento amputado. Cuanto más proximal sea la amputación, más importante van a ser los trastornos. Por ejemplo, la amputación del tercer dedo origina menos trastornos que la amputación del primer dedo, porque el primer dedo es muy importante para la fase de despegue cuando vamos a dar un paso. Y así para cada tipo de amputación, ahora mi compañera va a hablar, nosotros vamos a tener que elegir una prótesis adecuada para suplir esa falta y así revertir ese desequilibrio. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las amputaciones del antepié y del retropié. En cuanto a lo que son las amputaciones del antepié, podemos encontrar lo que son las amputaciones de los dedos, las amputaciones transmetatarsianas, la amputación del isfranc y la amputación de los radios. En cuanto a lo que son las amputaciones de los dedos, tenemos que esta se puede realizar tanto una amputación del dedo gordo como del resto de los dedos. En cuanto a lo que es la amputación del dedo gordo, esta es la más invalidante, ya que dificulta el buen desarrollo en lo que es la fase del despegue del paso y condiciona lo que es la varización del pie, originando una sobrecarga en lo que son las cabezas metatarsales en los restantes radios. En cuanto a lo que son las amputaciones de los dedos medios, estos suelen provocar una desviación de los dedos en lateral. Y en caso de que se seccione lo que es el segundo o tercer dedo, esto suele provocar una desviación del primer dedo en valgo. Además, también se considera que la falta de un dedo provoca una desprotección biomecánica, principalmente en lo que es en la fase de despegue, por lo cual la hipertensión metatarsal se hace intolerable y obliga a producir
una resección del radio completo. En cuanto a su técnica quirúrgica, se realizan valvas dorsales y plantares, intentando que siempre quede un mayor colgajo en lo que es la parte inferior, para que así lo que es la cicatriz quede en el dorso. Luego, lo que es la amputación transmetatarsiana, esta es considerada la más idónea, ya que conserva lo que es la longitud del miembro inferior y también desde el punto de vista biomecánico no compromete en exceso lo que es la función de despegue durante la marcha. En cuanto a su técnica quirúrgica, tenemos que las incisiones de la piel van a permitir conseguir un colgajo plantar largo y uno dorsal corto, intentando conservar todo lo que es toda la piel disponible. El colgajo plantar se realizará en forma curvilínea de convexidad distal, pero por delante de las cabezas metatarsiales. Luego se seccionarán los elementos musculotendinosos a un nivel más posterior en relación con lo que serían los bordes de los colgajos cutáneos. Luego lo que se va a hacer es ligar los vasos y seccionar los nervios. Y a continuación se va a llevar a cabo lo que es la sección ósea, las cuales se cortarán por las diáfisis metatarsianas, buscando una perfecta alineación y evitando salientes plantares que puedan causar algún tipo de hipertensión o hiperkeratosis posteriormente en el muñón. Y por último, lo que se va a hacer es rebatir la piel plantar hacia arriba, afrontándola al colgajo dorsal con algún punto subcutáneo. Luego, lo que es la amputación o desarticulación del isfrac, esta suele ser bastante rechazada debido a que produce que al poco tiempo se produzca una deformidad en equino del muñón. En cuanto a su técnica quirúrgica, lo que se va a hacer es dibujar dos valvas, una superior y otra inferior, de forma que quede un amplio colgajo plantar. Y a través de una desperiostización se intentará conservar lo que es la irrigación cutánea hasta el nivel de la amputación del mismo. Al mismo tiempo que se seccionará lo que es el sistema ligamentoso y llegando posteriormente a lo que es la resección ósea. Una vez localizados los nervios, se deben seccionar los más proximales para que la zona quede rodeada de tejidos blandos únicamente. Luego debe suturarse los tendones extensores a lo que es la musculatura de la planta, lo cual va a evitar la desviación del retropié en varo. Y por último se realiza lo que es la sutura cutánea, que se iniciará en lo que es el centro de la herida y el muñón se inmovilizará con una botina escayolada, que lo que va a hacer es mantener la posición funcional del muñón. Luego tenemos lo que es la amputación de un radio, la cual se cree que al amputar un solo dedo, o sea, de forma aislada, o un solo metatarsiano de forma aislada, da malos resultados. Pero en cambio, si se saca todo lo que es el radio, que vendría a ser el conjunto del metatarsiano con su dedo correspondiente, se considera que es un tipo de amputación útil y proporciona también lo que es un buen efecto biomecánico. En cuanto a su técnica quirúrgica, esta depende básicamente del estado de la piel. Por ejemplo, si la piel se encuentra ulcerada, lo que se va a hacer es emplear la técnica de Dixon, en la cual lo que se realiza es una amplia incisión que bordea la úlcera y se propaga hacia adelante hasta lo que son los pliegues interdigitales del dedo correspondiente. Y luego se diseca lo que es el metatarsiano de las estructuras que lo bordean y se seccionan los tendones del dedo correspondiente. Luego lo que se va a hacer es ligar los vasos y se extripa el radio a unos 2 centímetros de su base aproximadamente, tratando de no alterar el equilibrio de la articulación del isfrac. Luego se va a finalizar pasando unos puntos entre los metatarsianos y las cápsulas metatarsofalángicas, para aproximar así los metatarsianos y cerrar lo que es el antepié. Por otro lado, si la piel está en buen estado, lo que se va a hacer es una incisión a la inversa, con una amplia incisión longitudinal en lo que es el dorso del pie, partiendo de la base de los metatarsianos y luego siguiendo hacia adelante hasta los pliegues interdigitales del dedo afectado. Y una vez que se libera lo que es el metatarsiano, la intervención sigue como en el caso anterior. Luego tenemos lo que son las amputaciones del retropié.
En cuanto a las amputaciones del retropie, vamos a tener lo que es la desarticulación de Chopard, la desarticulación de Ricard, la desarticulación subastragalina, la amputación de Sain y las amputaciones osteoplásticas. Bueno, en cuanto a lo que es la desarticulación de Chopard, esta se realiza a nivel de lo que es la articulación de Chopard y se considera que como técnica aislada es una mala intervención, y esto se debe al predominio del tríceps sobre la musculatura dorsiflexora. Y también se considera esto por el brazo corto de palanca que posee, por lo cual el muñón siempre evoluciona hacia lo que es equino, lo cual produce un muñón difícilmente protetizable, que suele ser doloroso y que también dificulta mucho la marcha. Y en cuanto a su técnica quirúrgica, tenemos que las incisiones deben realizarse con el objetivo de obtener un gran colgajo plantar que cubra todo lo que es la parte anterior del muñón. También debe conservarse lo que son los vasos y los nervios, y debe haber una longitud muscular suficiente como para suturarla a la que es la aponeurosis dorsal. Y por último se debe realizar una artrodesis de tobillo en posición funcional. Luego tenemos lo que es la desarticulación de Ricard, que es considerada como una alternativa a lo que es la desarticulación de Chopard, sobre todo en aquellos casos en donde la piel es escasa y hay problemas de cubrimiento. Esta técnica es considerada como una astragalectomía combinada con una desarticulación de Chopard. Como técnica aislada es considerada como una mala técnica, por lo cual debe asociarse siempre a una artrodesis tibiocalcánea. Luego tenemos lo que es la desarticulación subastragalina, la cual no es muy utilizada, ya que es preferible realizar lo que es la amputación de Sain, porque se considera que realizar una desarticulación dejando lo que es la parte del astrágalo es complicar demasiado las cosas. Y a su vez también esto dificulta la protetización y lleva también a problemas en el astrágalo. Luego tenemos lo que es la amputación de Sain. Esta es la más preferible sobre todas las otras técnicas, debido a que es la más fácil y se obtiene un buen muñón. También permite una buena protetización y una rehabilitación mucho más precoz. Y también permite la marcha sin prótesis, aunque bueno, esta suele ser con claudicaciones. En cuanto a su técnica quirúrgica, debe tener un colgajo adecuado para servir de apoyo distal y anterior del muñón. Debe aprovecharse y conservar bien lo que es la porción distal del tendón de Aquiles, y hay que realizar una buena sutura de los tendones anteriores y posteriores. Luego se realiza lo que es la sección de la tibia y del peroné, lo cual debe hacerse inmediatamente por encima de lo que son los malleolos, con el objetivo de dejar una superficie paralela al suelo, y debe resecarse lo que es la piel sobrante para que no quede un muñón excesivamente laxo. Eso se debe al exceso de piel. Y por último tenemos lo que son las amputaciones osteoplásticas, que estas son técnicas poco empleadas debido a su gran complejidad y por la dificultad de obtener una buena unión de los fragmentos. La más conocida de estas técnicas es la de Pirogov, cuya realización es similar a la de Sainz, pero deja una porción posterior del calcáneo que se une a lo que es la tibia, y se realiza una sección de la tibia y el calcáneo de forma perpendicular entre sí. También existe una variante a esta técnica de Pirogov, que es la variante de Sedillot, en la cual lo que se hace es seccionar igual de la misma forma lo que es la tibia y el calcáneo, pero se lo hace de forma oblicua. Las prótesis del pie. El pie humano puede considerarse como un juego de palancas equilibrado, el cual se pierde cuando se practica la amputación. La prótesis tiene por misión reequilibrar el pie y compensar de manera funcional el segmento amputado. Las posibilidades protésicas para las amputaciones del pie son las prótesis de relleno, que estas tienen por objetivo rellenar el espacio del dedo o de los dedos que faltan con el fin de evitar desviaciones secundarias de los dedos restantes. Se construyen con diferentes materiales elásticos y flexibles como silicona, goma espuma, etc. Otra
tenemos la plantilla flexible con relleno, que además de la función de relleno, posee por misión descargar el metatarsiano que se haya sometido a mayor solicitación mecánica por falta del dedo correspondiente. Se construye con una base de material de plástico o sintético de consistencia semirrígida sobre la que se incorporan los elementos complementarios que van a determinar la posición del muñón y del espacio del relleno de los dedos amputados. Actualmente también tenemos otra variante, que es la que se construye con un molde de la huella del pie. Prácticamente la prótesis consiste en algo similar a una plantilla, que consiste en la parte anterior donde se sitúa el o los elementos del relleno, sobrepasan la altura y la longitud de los dedos con el fin de estabilizar y protegerlos de la acción del zapato. Y por detrás de la cabeza del metatarsiano o de los metatarsianos se sitúa un realce para descargar la hiperpresión. Otra prótesis es la prótesis para la amputación del primer dedo, que al faltar el primer dedo, la marcha se modifica de manera apreciable y el paciente conlleva a una supinación del antepié, sobrecargando los radios medios y externos, que serían los metatarsianos. El despegue no es posible por falta del contacto del pulpejo con el suelo. Lo que pretende la prótesis es restablecer ese contacto perdido y equilibrar el apoyo plantar para la deambulación. Para ello se han constituido prótesis con una plantilla de material semirrígido, con un soporte del arco longitudinal y una concavidad en la parte posterior que ayuda a mantener lo que es la verticalidad del talón. Y la plantilla cubre toda la planta del pie y por delante se sobrepasa 1 centímetro más larga para moldearse el zapato. El espacio correspondiente a los dedos amputados se rellena con algún material elástico para evitar la aducción de los dedos restantes, y en estos casos es importante colocar debajo del eje correspondiente al primer radio un fleje acerado flexible que se prolonga desde el extremo distal del relleno y nos sirve para restablecer el apoyo necesario para la marcha. Este fleje puede ir directamente sobre la plantilla o puede colocarse en el interior de la suela del zapato. Luego tenemos la prótesis para la amputación transmetatarsiana, que la prótesis tiene por misión rellenar el espacio amputado y una vez alojado el pie dentro del calzado, compensar el desequilibrio muscular evitando el equinismo y restituir el apoyo en la fase de despegue de los dedos. Se toma también un molde del pie amputado, se realiza la plantilla adaptable a la forma del calzado y el espacio libre se vuelve a rellenar con un material elástico de la misma forma del interior del puntero del zapato. Entre este elemento y la zona distal del muñón se coloca una almohadilla para suprimir el roce violento del muñón con el material y conseguir la flexión necesaria para la marcha. Luego la prótesis para la amputación del infrán, lo que hay que tener en cuenta es que debe tener una buena cobertura de la piel para evitar aparición de úlceras a nivel del muñón, y en este caso es muy importante el uso del fleje en el apoyo anterior porque va a ser más potente la solicitación del despegue de los dedos. En este caso hay pacientes que tienen un peso importante o exagerado o que realizan mucha actividad física y es preferible utilizar una prótesis de tipo barra china que veremos más adelante. Luego tenemos la prótesis para la amputación de los radios del pie, que corresponde a la amputación de un dedo con su metatarsiano correspondiente hasta su base. Generalmente casi no requieren prótesis porque el pie conserva su funcionalidad y posee un aspecto estético ligeramente aceptable, y en casos donde haya amputaciones del primer radio, la prótesis se rellenaría la porción amputada, cubriendo la porción del pie para lograr una fijación durante la marcha.
Estas prótesis generalmente son de látex o plástico para las mujeres o los infantes y de cuero moldeado para los varones. Es importante también la presencia del fleje para la deambulación y estas prótesis pueden utilizarse con cualquier calzado normal. Luego tenemos la amputación del Charcot, que esta es una prótesis, es una amputación difícil de protetizar porque existe un notable desequilibrio muscular que tiende progresivamente a colocarlo en equino y varo. Para esta amputación tenemos dos tipos de prótesis, que son la prótesis de barra china y la prótesis con apoyo prepatelar. La prótesis de barra china tiene por objetivo suplir la porción amputada y evitar la formación de zonas de hiperpresión al mantener una alineación anatómica de la porción conservada del pie, controlando el equino y el varo. La prótesis posterior cubre la parte posterior del talón y acaba sobre el borde superior del calcáneo. Lateralmente se extiende justo por debajo de los malleolos y en la parte anterior se hace más flexible, lo que permite un normal desarrollo del paso y para restablecer el apoyo normal del pie con una adecuada flexibilidad. Todo esto a su vez nuevamente va recubierto de látex líquido que una vez solidificado proporciona un aspecto también muy aceptable estéticamente. Su colocación es bastante sencilla porque presenta una amplia elasticidad y permite acoplarla dentro de cualquier calzado normal. Luego tenemos la prótesis con apoyo prepatelar, que esta prótesis se utiliza cuando el amputado a nivel de Charcot se le practica una artrodesis subastragalina o debe pasar muchas horas de pie o caminar en terrenos irregulares. También es preferible que se utilice la prótesis con una valva anterior. Son mejores porque disminuyen la presión sobre la zona distal del muñón y sobre la parte anterior de la tibia. Proporcionan un mejor equilibrio para el paciente, más seguridad durante la marcha y traducen a un ahorro energético para el amputado. El único inconveniente es que presenta una zona débil que está formada entre la unión de la pierna y el pie por una acción de cizallamiento durante la marcha, pero este se soluciona una vez laminado la pierna que cubre la parte correspondiente del dorso, dejando libre solo el talón y el antepié. Luego tenemos la prótesis de la amputación Sain, que es importante conservar la piel en el talón para que pueda soportar la carga y conservar la sensibilidad propioceptiva. Hay que tener en cuenta el contacto de la pared interior del encaje y el muñón, que será necesario para ejercer presión sobre las zonas blandas, sobre las zonas óseas y los grupos musculares predominantes. Se cubre con una banda plástica que sube desde el punto distal del muñón por la parte anterior de la pierna hasta la base de la rótula y se apoya firmemente sobre el tendón patelar. La parte posterior es de cuero flexible que puede ir abrochada con cordones o velcros. Y en la parte anterior se adapta un antepié protésico que es el llamado pie Sachs. Luego tenemos, tiene dos modelos, que es el modelo canadiense, que en la parte superior de la prótesis cubre el muñón hasta 1,5 centímetros por debajo de la tuberosidad distal y en la zona más estrecha del encaje correspondiente a la zona supramalleolar se abre una ventanita que puede ser lateral o posterior, que tiene el fin de observar la parte distal más ensanchada del muñón para que encaje sin dificultades. Luego el cierre se realiza con la tapa de plástico laminada y también se puede fijar con velcros o tornillo. Luego tenemos el modelo con valva de plástico anterior, que esta es similar a la anterior, solo que se corta toda la zona posterior de la pierna, desde el borde superior hasta la base del muñón. Se cubre con dos piezas de cuero abiertas verticalmente por el centro
que se unen lateralmente con una valva de plástico y el cierre se da con cordones y velcros, y la terminación nuevamente se realiza con el piezage para darle un acabado estético y evitar el cizallamiento y evitar las roturas de la prótesis si se permite utilizar un material más elástico. Luego tenemos las amputaciones para el retropié, que este tipo de amputaciones está en desuso por las dificultades quirúrgicas, porque resulta difícil mantener el calcáneo en una buena posición, y desde el punto de vista ortopédico también es complicado realizar una prótesis que mantenga el muñón en una buena posición y que sea funcional y estético. Hay muchos estudios que consideran que este es un mal nivel de amputación, y las prótesis en este caso difieren mucho porque constan con un encaje para la zona terminal del muñón, que es de resina plástica laminada con diferentes grados de rigidez para evitar las desviaciones en varo o valgo, y en la parte posterior termina a la altura del contrafuerte del calzado, y anteriormente se prolonga en sentido ascendente en una valva por la cara anterior del tercio inferior de la pierna. Y aquí nuevamente va el piezage flexible para la marcha. Luego tenemos las prótesis para las recesiones calcáneas, que estas recesiones pueden ser totales o parciales. Se confecciona una talonera de material plástico, que puede ser de silicona o un material similar, que suple y compensa la porción amputada. Cuando se hace una recesión muy amplia o calcaneectomías totales, se hace una talonera más prolongada por su base hasta por detrás de las cabezas metatarsianas, y está dotada de un buen soporte para el arco longitudinal del pie. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el trabajo de investigación, ¿sí? Este es un proyecto de investigación, se llama Prótesis automatizada de tobillo y pie controlada por señales electromiográficas. Es de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Se realizó en el año 2017. Me pareció bastante actualizado, bastante interesante, y bueno, sería bueno que yo les voy a dejar el link ahí abajo y que ustedes lo puedan leer, para de esta manera poder comprender mejor, ¿sí? Puedan ver las imágenes, los gráficos, y de esta manera va a ser más interesante lo que vamos a hablar sobre este trabajo, ¿sí? Bueno, entonces dice, tenemos que las prótesis son extremidades artificiales cuyo objetivo es reemplazar la falta total o parcial de un órgano o miembro. Particularmente, el desarrollo de prótesis de pie es importante, ya que gracias a estas se puede devolver la movilidad a la persona. Bueno, eso ya sabemos, ¿sí? Ya, por suerte nosotros tuvimos un pantallazo de lo que son órtesis y prótesis en técnicas con la profesora Aram, y bueno, eso ya lo habíamos visto. Dice, el presente trabajo muestra el desarrollo de un prototipo de prótesis de tobillo y pie que se controla a través de la actividad muscular de la pierna, ¿sí? Electromiograma. La lectura de las señales mioeléctricas y el control de la prótesis se implementaron en el microcontrolador Atmega de la plataforma Arduino, mediante el cual se predicen factores tales como la posición del pie cuando se realiza un paso y el torque necesario para impulsar al siguiente paso, ¿sí? Dice que el propósito del trabajo es desarrollar una prótesis de tobillo y pie basada en un control mioeléctrico a través de la actividad muscular de la pierna, ¿sí? Es eso lo que se intenta conseguir. Después vamos a ver si se logró o no. Este propósito está fundamentado en el movimiento natural, ¿sí? Que realizamos al caminar, y trata de asemejar, ¿sí? El ciclo de la caminata, ¿sí? O al realizar un paso. Para llevar adelante el proyecto se definieron diferentes etapas, así como el diseño de la prótesis, el prototipo, el electromiograma, y después obviamente le tuvieron que poner un sistema de control a todo esto. Todo eso está bien detallado en el trabajo, si es que lo leen
Ahí van a poder observar todo eso. Una vez que se pasaron por todos esos 4 pasos, ¿sí? Como resultado se obtuvo que al realizar las pruebas con el electromiograma se observó que los filtros activos rechazaban bandas de frecuencias diferentes de los 20 a los 500 Hz, por lo cual se logró captar las señales del músculo peroneo largo, y estas señales fue con la que se trabajó durante el proyecto y con la cual se implementó el cálculo del promedio sobre las 100 muestras. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos para realizar este trabajo tomaron 100 muestras y el músculo con el que buscaron captar esas señales fue el peroneo lateral largo. Durante las pruebas realizadas con el prototipo se comprobó que el sistema de control seguía la señal de referencia, que superaba el umbral y que tenía un promedio de 3.3 voltios. No obstante, se notó que había un tiempo de retardo grande, y era debido al sistema de transmisión, ya que el paso de la varilla roscada era demasiado grande. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya nos da un indicio de que por ahí no lograron lo que ellos querían o buscaban. Y bueno, entonces llegaron a la conclusión de que en este trabajo se construyó un prototipo de prótesis de pie de tobillo, el cual está diseñado para imitar el comportamiento normal del caminar humano en base a las señales electromiográficas generadas por los músculos del pie. El prototipo, la señal del electromiograma que se obtuvo, no es exactamente la mejor para este tipo de trabajos, debido a la oposición de los electrodos. El trabajo futuro incluye un post-procesamiento de la señal más complejo, ya no solo basado en la amplitud de la señal del electromiograma, sino utilizando una técnica por análisis, ¿sí?, de Fourier, para así poder buscar un mejor control del dispositivo protésico. Al igual se buscará cambiar el sistema de transmisión, incluyendo el actuador para la realización de pruebas físicas. Se buscará la reubicación de los electrodos para una mejor captación de las señales. Por último, se pretende cambiar el material con el que se diseñó la prótesis, ya que este es totalmente rígido, por uno de fibra, ya que este material es de menos rigidez y suaviza aún más el golpe del talón y ayuda al operador elástico a imitar el movimiento de la curva de las subfases, ¿sí?, plantar y dorsal. Bueno, entonces, como verán, si ellos hicieron todo el proceso, obtuvieron los resultados y llegan a la conclusión de que no eran lo que ellos esperaban o no era lo que ellos querían. Pero bueno, sirvió igual porque ahora en base a eso ellos van a intentar mejorar desde la ubicación del electrodo hasta el material con el que se armó la prótesis, ¿sí? Así que bueno, me pareció interesante y ojalá que ustedes también. Y como les dije antes, por ahí para comprender mejor sería bueno que lo puedan leer completo el trabajo. Muchas gracias.